Hola, yo soy Katy y tú estás en Manualidades Strip. Y bueno, suelo llamar a mi gente que me sigue striptuber, así es que striptuber, si eres nuevo, pues eres un striptuber. Gracias por estar aquí, por seguirme. En el tutorial de hoy lo que vamos a hacer, hoy no tengo un trabajo manual, lo que voy a hacer es que mientras voy dando cartapesta te voy a hablar de esta técnica de cartapesta que la utilizamos para endurecer nuestros trabajos. Así es que sin más preámbulo te dejo con este tic o estos tics acerca de la cartapesta. No te lo pierdas. Bien, vamos a hablar de la cartapesta. Aquí yo estoy dando cartapesta a este cartón. Y tú puedes dar cartapesta con el papel que tú quieras, pero en este caso yo voy a utilizar este papel que es un papel craft. Y bueno, este vino en estos de los envases de Amazon. Suelen venir también para los patrones de costura, suele haber un papel un poquito más grueso que este. También en las bolsas, por ejemplo, del Primark. Y así en varios sitios ustedes pueden conseguir papel para hacer esto, pero si no tienen también pueden coger papel DIN A4, papel de periódico, de publicidad, el papel que ustedes quieran pueden utilizar para hacer esto. Y lo que van a hacer es recortarlo así en pedacitos. Si su pieza es cuadrada como esta, es más fácil dar cartapesta. ¿Por qué? Porque no tienes que cortar tiras muy finitas, pero si tienes una forma redonda, tienes que cortar tiras finitas para que tu papel se pueda acoplar a la superficie. Y entonces lo que vamos a hacer una vez que cortamos nuestras tiritas es le ponemos un poquito de pegamento con agua o de engrudo casero a nuestro papel, así como lo estoy haciendo yo. Esto es lo que es engrudo casero, que yo ya tengo un tutorial de cómo se hace, es como pegamento casero. Pero este pegamento yo se los recomiendo solamente para pegar así, para hacer cartapesta. Para pegar cosas no, más bien es para pegar papel con cartón o por ejemplo cartón con cartón. Si ustedes van a pegar un cartón con otro, yo no se los recomiendo. Yo se los recomiendo más bien para dar cartapesta o para pegar el papel así en el cartón o para hacer sus tubitos de papel o para envolver un papel, pero casi siempre sea para el papel, porque tiene consistencia, se pone duro, pero no es tan fiable como por ejemplo lo que es el cartón, el pegamento, perdón. Yo me gusta utilizar siempre pegamento y yo utilizo siempre pegamento de madera. Es este pegamento que venden en el Leroy Merlin, es la marca de la casa. Y este envase de pegamento me cuesta a mí 2,70 € me parece que es. Antes había un pote más largo que era mejor porque el pegamento se dañaba menos. Aquí se seca muchísimo, pero lo dejaron de fabricar, así es que estoy utilizando ese. Y bueno, pero para esto, para la cartapesta, se puede utilizar el engrudo casero, que es esto, y no es nada más que harina de trigo con agua, es decir que así ustedes gastan menos. Y si tienen que dar una cartapesta si tienen que dar bastante cartapesta, pues es recomendable que utilicen engrudo casero para no gastar mucho. Entonces nada, vamos a ir colocando nuestras tiras de papel. Por ejemplo, yo aquí estoy pegando esta tirita aquí en esta parte de aquí. Entonces le pongo una así, voy acoplando el papel. Y no voy a poner más de una capa, sino que doy una capa. Y si voy a dar más de una, tengo que dejar que esta capa se seque y luego entonces doy la otra, porque si no mi cartapesta se me levanta. También otra cosa que tienen que saber de la cartapesta es que cuando damos cartapesta no podemos poner la pieza, por ejemplo, con un secador. Se levanta la cartapesta. Es mejor dejar que se seque solo su proceso. Y si la van a poner cerca de alguna calefacción también, lo pueden hacer, pero no pegarla mucho, porque también se le levanta. Otra cosa es que si ustedes van a dar cartapesta en una superficie plástica, lo suyo, si ustedes quieren que dé buen resultado, es lijarla. Yo por eso es que cuando hago trabajos así con cartapesta y es en base plástico, yo casi siempre hago lo que yo llamo cartapesta fácil, que tengo incluso un tutorial de cómo se hace la cartapesta fácil. Es cartapesta en envases plástico. Y estos son truquillos que vamos aprendiendo con el tiempo. Entonces nada, pues esto, vamos a ir colocando tiras. Como ustedes ven, yo pongo, lo más que yo puedo poner encima de la otra es
un pedacito, como por ejemplo en este caso, así en esta línea voy a poner este pedacito aquí. Y otra cosa más que tienen que saber es que, por ejemplo, miren, este cartón que ustedes ven aquí es un cartón bastante malo, de muy mala calidad. Entonces yo no me preocupo por estos que se levantan aquí para darle la cartapesta, porque simplemente cuando yo le pongo el papel se acopla bastante bien. Pero si ustedes tuvieran, por ejemplo, en otro tipo de cartón, estos levantados, tendrían que coger el cúter y con el cúter le hacen este gesto, así, y se quita todo esto. O también pueden utilizar la tijera para recortar y no se le queda así. Eso también es otra cosa que tienen que saber de la cartapesta. ¿Qué más tienen que saber de la cartapesta? Me gustaría que me dejes tu comentario ahí debajo en la descripción del vídeo, diciéndome qué pregunta quieres saber, qué cosa quieres saber acerca de la cartapesta o de otras técnicas que se utilizan en las manualidades. Entonces nada, sigo con mis pasos de cartapesta hasta finalizar, y como les dije, hasta que su cartapesta no esté seca, no den otra capa, porque si no se levanta, se daña, se pone feo. No siempre pasa, pero la mayoría de las veces que damos cartapesta y la hacemos así, suele pasar esto de que se levanta. Otra cosa más acerca de la cartapesta. El engrudo casero, como ustedes saben, lo ponemos al fuego y se pone bastante así como... O sea, es caliente, ¿no? Y si ustedes quieren utilizarlo así cuando está medio tibio, a mí me gusta utilizarlo medio caliente. Sobre todo cuando voy a trabajar con masa de papel. Pero si vamos a trabajar con la cartapesta y un cartón como este, que es bastante maleable, es recomendable que el engrudo casero no esté muy caliente, porque el cartón se puede dañar. Ahora bien, si van a trabajar, pues yo que sé, una superficie plástica, pues no pasa nada por cómo esté el engrudo casero. Entonces, bueno, les sigo comentando algo más de la cartapesta. Que bueno, la cartapesta fácil, aunque yo tengo un tutorial de cómo hacerlo, consiste en poner gotitas, esto es lo que llamo yo cartapesta fácil, ¿vale? Esto me lo inventé yo, esto de la cartapesta fácil. Digo fácil porque es muy sencilla y se hace muy rápida. Entonces, la cartapesta fácil es para cuando ustedes quieren hacer una textura. Por ejemplo, yo en superficies como son el plástico, por ejemplo, a mí me gusta hacer cartapesta fácil. Consiste en arrugar ya sea un papel o ya sea una servilleta para que tenga textura, y además así lo hacemos más rapidito. Le ponemos pegamento, o bueno, si es por ejemplo en una superficie plástica, que es donde casi siempre yo utilizo la cartapesta fácil, pues siempre tenemos que poner pegamento puro primero y luego colocamos el papel arrugado. Tiene que ser arrugado, porque si lo colocamos liso no es una cartapesta fácil, sino una cartapesta normal. Por eso yo siempre utilizo servilleta o papel fino para la cartapesta fácil, y si utilizo papel normal lo arrugo y luego lo voy colocando. Yo tengo muchísimos tutoriales de cómo hacer, pues, utilizando esta técnica. Ah, y otra cosita más que les digo. Por ejemplo, aquí hay unos cuantos grumitos que son del engrudo casero. Cuando estamos haciendo esto tenemos que quitar estos grumitos para que no se nos levante. Y cuando dan cartapesta fácil también, si lijan la superficie donde van a poner la cartapesta, donde van a poner el papel, perdón, necesitan limpiar esa superficie, porque también los grumitos hacen que la cartapesta se levante. Bueno, yo creo que ya le he dado pues más o menos así, algo así de cómo es la cartapesta. Ya ustedes saben, como les dije, para cualquier duda, comentario, sugerencia, en la descripción del vídeo lo pueden hacer. Ah, bueno, otra cosa que se me ha olvidado de la cartapesta. Cuando estamos dando cartapesta, lo suyo es, en lugar de utilizar un pincel, es utilizar nuestras manos e ir acariciando así bien suavecito
esto para que el papel se acople bien a la superficie. Pueden utilizar un pincel, ¿por qué no? Pero yo pienso que con la mano es más fácil, más rápido y además se hace mejor. Bueno, ya sí, ya les dejo ya. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por seguirme, por estar aquí, por ser parte de este canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden comentar en la parte de abajo, regalarme el me gusta de siempre, compartir el vídeo con sus amigos, sus familiares, por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram, por donde ustedes quieran. Y bueno, ya les voy a dejar. Ya será hasta el próximo vídeo. Adiós. Bien, ya hemos tenido esta charla acerca de la cartapesta, así es que me gustaría pedirte que te suscribas si no lo has hecho, que me regales ese me gusta de siempre, que compartas el vídeo con al menos 5 personas en tu entorno familiar, amigos, conocidos, esa gente que tú crees que le puede interesar este tutorial, así es que yo te invito a que lo compartas con 5 personas. Me gustaría también que comentes en la parte de abajo dejándome tu sugerencia de qué quieres que te hable o te haga alguna aclaración. Y nada, por favor, a las personas que están suscritas les pido que por favor desactiven la campanita para que le lleguen las notificaciones. O sea, ustedes la desactivan y la vuelven a activar para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo, porque YouTube la desactivó toda y no está mandando las notificaciones. Así es que por favor actívenla para que les lleguen las notificaciones. Nada, gracias por compartir este ratito conmigo. Muchísimas gracias por apoyarme. A todas esas personas que siempre me apoyan, por favor, por favor sigan haciéndolo, pero quiero agradecerles también. Y me gustaría que por favor, si te gustaría que te salude en el próximo tutorial que yo tenga como estos, que son de compartir temas así como la cartapesta, me gustaría que dejes el comentario aquí debajo diciéndome que te salude. Bueno, nada, sin más preámbulo, no, ya me despido, recibe un besito, un abrazo con apretón y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós, bye bye.